La palabra es tuya. Palabra del deporte. Amigos, ¿cómo están? 15 horas 30 minutos con 27 segundos. Qué placer que nos acompañen este día en Palabra del Deporte, con temas muy interesantes, una amplia jornada, interesante jornada futbolera, con eliminatorias hacia Qatar, en Europa, evidentemente que en nuestro continente, en nuestra zona, México hoy con la enorme posibilidad de sumar un triunfo que lo catapulte hasta pues los 9 puntos, imagínense, 9 puntos, calculaba yo el día de ayer que con 21 se tiene el boleto al Mundial. Si hoy obtienen un triunfo tendrían 9 puntos con 12 por conseguir y 13, no, son 14 y 11 partidos por delante, o sea, estaría ya muy fácil. Oigan, hoy con una extraordinaria noticia, mi querido señor Veraza, amigos, triunfo en Super Tie Break de Juliana Olmos y Marcelo Arévalo sobre la pareja de Max Purcell de Australia y Dayana Yastremska de Ucrania. Y de esta manera tendremos a esta chica nacida en Austria, pero de padre mexicano, madre austriaca. Ella optó por la nacionalidad mexicana, estudió en USC, se acaba de casar con uno de los jugadores de fútbol americano de USC, Juliana, y ahora pues nos da esta gran noticia para el tenis mexicano. Nunca se hizo en el sistema del tenis mexicano, pero ella optó, señor Veraza, muy buenas tardes, por la nacionalidad de el padre, por representar a México, y lo ha hecho con mucho orgullo. Y ahora ya representó a nuestro país en eventos internacionales. Y bueno, pues este triunfo es uno de los más brillantes del tenis desde hace mucho tiempo. ¿Quién más habrá llegado a una final del dobles mixtos? Me parece que Jorge Lozano, por ahí. Santiago, sí, no recuerdo. Sí, Lozano en creo que 88 Wimbledon, ¿no? Y 90. Creo que en Roland Garros. De hecho, me preguntaban cuál habría sido el último mexicano o mexicana en jugar una final de Grand Slam, y yo al último que recuerdo, y me corrigen si alguien se acuerda de alguien más, yo al último que recuerdo salió Lavalle en 91 en Wimbledon, jugando con Javier Frana. Perdieron aquella final contra Anders Jarry, y no recuerdo si era otro sueco. 1991, no recuerdo algún otro mexicano o mexicana disputando una final de Grand Slam, hasta ahora que aparece Juliana. Insisto, si alguien más recuerda algún otro mexicano en ese lapso del 91 a la fecha que se metió, porque como bien decías lo de Jorge Lozano en dobles mixtos lo hizo en un par de ocasiones, jugar finales. Ya hemos platicado, claro, de Yola Ramírez, hemos platicado, por supuesto, de Raúl Ramírez, hemos platicado así es, del Pelón Osuna, de Palafox, mexicanos que han estado disputando finales, pero estamos hablando todavía de mucho tiempo más atrás. Insisto, no sé, hoy justo un aficionado me preguntaba en Twitter, y le ponía yo que recordaba la de Leo Lavalle del 91, pero no me viene a la mente otro que haya llegado a final de un Grand Slam. Y supongo, señor Veraza, que el único mexicano que ha ganado un Grand Slam en singles es el propio Rafael Pelón Osuna, sí, que ganó el US Open en 1963. Revisábamos el dato el otro día. Sí. Pero no tenemos ningún otro mexicano singlista en una final de un Grand Slam. No, entonces pues bien por ella, una pareja que se conformó pues al cuarto para la hora. Ella relataba hace unos días con Marcelo Arévalo que Marcelo la contactó vía Instagram y le dijo, oye, ¿cómo ves? ¿Te gustaría jugar el dobles mixtos? No estaban seguros si los números, los rankings les iban a permitir entrar al cuadro principal del dobles del US Open. Lograron entrar así apenas y ahora están a una victoria de quedarse con el título. Me parece una fantástica noticia en un día de mucho tenis, un día en el que hemos visto brillar a Alex Zverev, que se ve muy sólido. Yo hace unos días decía que era mi gallo para ganar el torneo. Sé que tendrá que enfrentar posiblemente en semifinales a Novak Djokovic. Djokovic tendrá que pasar primero por Berrettini, al que derrotó en la final de Wimbledon hace unas cuantas semanas. Pero me encanta lo que está haciendo Zverev, que es cierto, sufrió con Jack Sock, pero a los demás los ha dominado. Hoy, contra un Lloyd Harris que venía jugando muy bien, brilla Zverev después de un primer set complicado. Y con esta jovencita Raducanu, fantástico lo de esta joven británica, que además se mete siendo qualifier. Es una de las grandes notas del día. Está más allá del 150 del mundo. Sí, primera, estaba viendo el dato, desde el 68 no entraba un hombre o mujer qualifier
a unas semifinales de un Grand Slam y es la primera mujer en este momento. También veía este dato muy interesante, es la tercera jugadora fuera del top 100 que llega a semifinales de US Open. Lo hizo Billie Jean King en el 79, ya cuando Billie Jean King iba un poco de salida, y lo hizo Kim Clijsters en 2009. Entonces se une a un club selecto y además pues se junta con Leylah Fernández, que consiguió ayer el pase a las semifinales. Leylah Fernández, pues después de haber cumplido los 19 años, Raducanu tiene 18, ya de por sí nos había llamado la atención lo que hizo en Wimbledon, y ahora pues con una gran participación hoy con el triunfo sobre Belinda Bencic, la jugadora que estuvo brillando allá en Tokio. Qué historia la de esta jovencita, qué historia la de Leylah Fernández. Lástima que terminó la historia de Alcaraz. El peso, Pablo, de tantos partidos para un joven que no está tan acostumbrado a tener tanto match play en un torneo en pocas semanas, estar jugando tantos partidos, y creo que le pasó factura en el duelo de ayer contra Félix Auger-Aliassime, pero todavía nos quedan pocos partidos, pero muchos partidos interesantes en este US Open. Bueno, y nada más acotar que la pareja de el salvadoreño Marcelo Arévalo y de la mexicana Juliana Olmos van a jugar la final contra la pareja ganadora de Jessica Pegula y Austin Krajicek. Jessica Pegula, que trabaja de hija del dueño de los Bills de Buffalo y de los Sabres y no sé qué otros más equipos tiene el padre de Jessica Pegula, que me admira que siendo una niña archimillonaria, pues tenga la vocación del sacrificio que representa ser una tenista profesional. Y estarán enfrentando a la pareja de Joe Salisbury de la Gran Bretaña y de Desiree Krausik, otra tenista estadounidense. Así es que, pues ojalá que obtenga el triunfo Juliana Olmos. Don Christopher Rivera, te mando un fuerte abrazo, te saludo hasta Pinares de Rivera, ¿cómo estás? Otro de regreso, Pablo, Juan Carlos, amigos, qué gusto saludarles en esta tarde de miércoles, todavía muy lluviosa por acá al surponiente de la ciudad, pero pues a taparnos, a cuidarnos, no hay de otra. A mí la verdad me pescó una gripita, pero ya vamos de salida. Hablaban de esta chica Raducanu y además de la historia de Juliana Olmos, de pronto cómo se dan familias con esencia deportiva, ¿no? En el caso de esta tenista británica, Emma Raducanu, pues estaba viendo que es de madre china y padre rumano, y es el padre el que por ahí le empuja el tema del tenis. Su mamá también un poco fue aprendiendo conforme la familia lo fue practicando, y terminó siendo una historia maravillosa. 18 años, ya lo platicaba mi compañero Juan Carlos Veraza, esa historia maravillosa que se da en el deporte, en este caso, por supuesto, en el US Open. Y en el caso de Juliana Olmos, por supuesto que no tiene nada que ver con mixtos, Pablo, pero hemos venido platicando a nuestros amigos acerca de la actualidad del tenis mexicano, tanto en hombres como en mujeres. Y yo creo que, además de Santi González, yo creo que una tenista que pues, nos ha hecho ilusionar es precisamente Juliana Olmos. Y me vino a la mente rápido lo que hizo en el Masters 1000 de Roma. No tiene nada que ver con Major, no tiene nada que ver con los grandes, pero fue campeona, junto con Sharon Fitchman, si no mal recuerdo, su compañera en ese momento, pero ya nos ha entregado títulos, Juliana Olmos, ya nos ha entregado grandes satisfacciones. Ojalá tenga todavía un porvenir mucho más exitoso en el deporte blanco, y vaya que lo necesitamos, mi querido Pablo. Cuántas veces lo hemos platicado, y enhorabuena en este caso para Juliana en el tema de los mixtos, pero insisto, el que nos entregue satisfacciones y resultados interesantes. Fíjate, pues, Christopher, déjame nada más comentarte rápidamente que Juliana Olmos hoy tiene el mejor ranking de cualquier mexicano en las grandes ligas del tenis. En este caso, en la WTA, en los dobles, Juliana está en 24 del mundo. No es cosa menor, no es un detalle menor, porque estás hablando que Juliana, Pablo, primero la persistencia, ¿no? El mantenerte en el circuito, el mantenerte en la categoría, no es cualquier cosa, Pablo, y más si tomamos en cuenta las deficiencias que existen por parte de la Federación Mexicana de Tenis. Me refiero, por supuesto, al tema de apoyo hacia con nuestros tenistas, hombres o mujeres. No, ella totalmente se hizo en hay que recordarlo, en Austria, y luego escogió jugar por México, representó a México en los Olímpicos, recordarán, en el dobles con Renata Zarazúa, y perdieron un super tie break contra la pareja de Badosa y de Sorribes Tormo, la pareja española, pero actualmente está en el lugar
24 del mundo. Sí. ¿Qué año ha tenido? Impresionante. Sí. Oigan, y el otro dato, para complementar lo de las tenistas de familia deportiva, mi Christopher, el caso de esta Leila Ani Fernández, cuyo padre es ecuatoriano. Ella nace en Canadá, en Montreal, hace 19 años, pero la madre es ya canadiense, pero de ascendencia asiática. Sí, es filipina. Filipina. Así es. Y el padre es ecuatoriano. Y exjugador de fútbol. Y exjugador de fútbol. Sí. De hecho, estas niñas pues querían ser jugadoras de fútbol, ella y la hermana, pero pues no la hacían muy bien y el padre como que se cansó del fútbol y se cambiaron de deporte, se metieron al tenis, el padre les compró unas raquetas y las dos hermanas, una hermana mayor es profesionista y ellas dos son tenistas, pero también proceden de una familia totalmente tenística. Así es que la nota del día, si están de acuerdo, compañeros, la da Juliana Olmos, que tiene triple nacionalidad, porque la madre es austríaca, el padre mexicano y gran parte de su vida la ha hecho en Estados Unidos. Y de hecho tiene los 3 pasaportes. Y ella optó, fue una decisión ya adulta, por representar a la bandera mexicana. Sí. Entonces. Y fíjate, Pablo, perdón que te interrumpa, Pablo, me tocó viajar con Juliana a Tokio, compartimos casi el mismo asiento. Sí. Y le hice ahí una serie de preguntas, una entrevistita así en corto, y sí le pregunté esta relación que tiene el tenista en su caso, ¿no? Con la dirigencia del tenis mexicano. Me contaba Juliana que un día se le ocurrió tocar la puerta, pedir un poco de apoyo con un paquete de patrocinio, o sea, tenía una estrategia muy bien estructurada Juliana, y ¿sabes qué le dijeron, Pablo? Que no. Sale muy caro. Que ahorita no tenían, no la podían atender. Pero eso me gusta, eso que nos cuenta Christopher, que ya no había contado cuando ocurrió eso. Porque entonces perfectamente en ese momento pudo haber dicho entonces no juego para México, pudiendo jugar para otro país. Claro. Y ella se mantuvo firme en jugar para México, aun cuando no le dieron el apoyo. Entonces bien por Juliana. Y ya que decías de lo de Leila Fernández, como la época en la que vivimos, Pablo, el papá es quien la entrena, pero el papá se quedó en Miami, que es donde viven. Y desde allá le manda un plan de juego. Él trabaja, en cuanto termina el partido, se entera con quién va a jugar, le manda un plan de juego y ella lo ejecuta una vez ahí en la cancha. Mencionaba que como ella es pequeñita, es menudita, que el papá pues rápidamente de las primeras cosas que le enseñó fue a jugar muy pegada a la línea. Rápida. Rápida para jugar con la potencia del rival. En cuanto pique la pelota, ella contesta y eso pues la hace una jugadora muy peligrosa y muy efectiva. ¿Me permites? Porque tengo que despedirme del programa, tengo que ir a una asignatura de trabajo aquí en Grupo Imagen. Entonces me permito despedirme y encargarles el changarro a ustedes, compañeros. Claro. Y quiero decirles a los amigos que ya Ulrich Coronado, nuestro productor, se encargó de elegir la mejor razón por la que se hicieron acreedores a la playera de Santos, Orlando Rivero de la Garza, y la playera del Atlas, Gustavo Montoya Casas. Va en camino por paquetería que pagó Ulrich y se la voy a reembolsar. Pero bueno, ya nos mandarán un mensaje con ella puesta. Señor Veraza, que tengas una gran tarde. Igualmente, mi querido Pablo. Mi querido Christopher, te abrazo. Abrazo fuerte, Hasta Pablo. Mañana. Buenas tardes. Continuamos, amigas, amigos de Palabra del Deporte. Nada más mencionar, hoy alrededor de las 19:15, Djokovic Berrettini, el último partido de cuartos de final de los varones. Ya está lista la otra semifinal desde ayer con Medvedev, que estará enfrentando a Ogier Aliassime. Zverev esperando rival. Zverev, que es el subcampeón de este torneo, perdió la final el año anterior contra Dominic Thiem, final en la que había ganado los 2 primeros sets y después perdió los siguientes. Y con el tema de las damas, después del triunfo de Raducanu, pues ella espera rival. Pliskova, la subcampeona de Wimbledon, estará jugando contra la durísima, fortísima griega María Sakkari, chaparrita, pero con una potencia extraordinaria, con un trabajo de gimnasio increíble. Ya no es tan jovencita Sakkari, parecía que el tren del éxito se le iba, pero se ha mantenido ahí. Tuvo un gran triunfo contra Andreescu en 3 sets hace un par de noches, para así meterse a este partido de cuartos de final. La número 4, Pliskova, una de las 2 gemelas Pliskova, contra María Sakkari, la número 17. La ganadora de ese partido será la rival de Emma Raducanu. En el fútbol, señor Christopher Rivera, la selección tiene partido hoy, ya lo decía Pablo, hoy 4 partidos en la CONCACAF. Canadá contra El Salvador. Estará jugando México a las 19:05 en Panamá, en Ciudad de Panamá.
Costa Rica contra Jamaica. Honduras estará enfrentando a la selección de Estados Unidos. En este momento, México líder y Panamá, su rival, es el segundo lugar, 6-4. Muchos empates, Christopher, en estas 2 primeras rondas de partidos. México 6, Panamá 4. Después Canadá, Honduras, Estados Unidos, El Salvador tienen 2. Costa Rica 1 punto y Jamaica en el fondo con 0. Así está en la tabla de posiciones. Faltando aún después del partido de hoy, como decía Pablo, mucho fútbol. 33 puntos quedarán en disputa después de lo que ocurra esta noche en los 4 duelos de la CONCACAF. Así es, y por supuesto que México siempre con una obligación especial, ¿no, Juan Carlos? Sin duda. Por lo que es, por lo que significa, por los jugadores con los que cuenta. Ayer más o menos hablábamos de los elementos que no han podido venir a esta selección procedentes de Europa, llámese Raúl Alonso Jiménez, Irving Lozano, Johan Vázquez, todos ellos no vienen a la selección por diferentes razones, pero no dejan de ser jugadores trascendentales. Sin embargo, si ponemos a esta selección en el terreno de juego sin el complemento de estos elementos europeos o que militan en el fútbol europeo, sigue siendo una selección maravillosa, sigue siendo una selección con mucho nombre, sigue siendo una selección con mucho peso específico. Enfrente tendrán a una Panamá que, cierto, va arrancando la eliminatoria, Juan Carlos, pero que ha demostrado en este inicio que se sabe defender, si no mal recuerdo en goles en contra, pues no tiene, por ahora. Entonces, esa es la selección de Panamá, y por lo que he escuchado de los colegas que están cerca de esta eliminatoria de la CONCACAF, juega bien al fútbol, ¿no? Tiene sus argumentos, es una selección que además en el pasado reciente o en la historia reciente, pues la verdad es que ha metido en problemas a la selección nacional. Es cierto que México nunca ha perdido en el Rommel Fernández, pero la selección panameña en temas de Copa Oro le ha metido sustos a la selección mexicana, le ha ganado aquella del 2013, 2-1, mi querido Juan Carlos, y la verdad es que se ha convertido en un oponente que ha ido evolucionando futbolísticamente hablando, ¿no? Que parece también, apostó también a un cambio generacional y le ha dado resultados. Entonces, todavía falta mucho, pero por ahora la selección de Panamá significa, quizás, por lo que ha hecho en este arranque de eliminatoria, el rival más exigente de la selección nacional. Pues sí, la historia de no hace tanto tiempo, efectivamente, pone a Panamá como un rival que le ha complicado a México. Recuerdo aquella, terminó siendo fatídica Copa Oro para Miguel Herrera, digo fatídica porque después se fue de la selección. Hubo un partido en el que el arbitraje acuchilló a los panameños. De no haber sido por el arbitraje, Panamá habría eliminado a México en esa Copa Oro. Y no hay que olvidar, el gol de Jiménez fue contra Panamá, ese gol que le dio vida al fútbol mexicano. En el Azteca. Así es, el golazo de Raúl Jiménez. 7 años de ese gol, Juan Carlos. Sí. Ya 7 años. Ya 7 años. Así es, se ha ido el tiempo rápido. Y pues, sinceramente, ayer había alguien que me decía, y por ahí me lo comentaba también, si no me equivoco, fue Beto Soto el que me lo decía, que México pues juega con gatitos y que después contra los leones pues no puede. No, México ha podido con algunos leones. De hecho, creo que el problema del fútbol mexicano es que se mimetiza, y cuando juega contra equipos de la CONCACAF, en muchas ocasiones, como bien lo dicen algunos amigos y expertos, los jugadores mexicanos, sobre todo los que están en Europa, a veces parece que se cuidan mucho, que hay un temor de alguna lesión, queda ahí en el subconsciente lo que ocurrió en aquella eliminatoria en la que Cuauhtémoc Blanco recibió la patada artera de Elcock, el jugador trinitario, y otros casos en los que jugadores mexicanos han salido golpeados. Lo cierto es que México pues sufre, aunque califica, es una realidad que califica, y lo que ocurre en la eliminatoria no ha tenido mucho que ver con lo que ocurre ya en la Copa del Mundo, porque, pues bien lo decía Hugo, aquel equipo del 2014, del Mundial del 2014, tuvo que ir a una repesca contra Nueva Zelanda para avanzar, pasó por un cambio de técnico, Miguel Herrera tuvo que llegar con nuevos jugadores para salvar lo que ocurría. Le pasó a Javier Aguirre también para la eliminatoria de 2002, que tuvo que recurrir a jugadores de Pachuca y a jugadores del Cruz Azul, que acaban de tener una fantástica Copa Libertadores, para salvar una eliminatoria. Aquel partido en el que derrotan a Estados Unidos con el gol de Jared Borghetti le permitió poco a poco a ese equipo mexicano encontrar el camino. Y después en la Copa Mundial, aquel equipo de Javier Aguirre en 2002 juega una fantástica primera fase. Yo sigo pensando que es la mejor primera fase que le he visto a México en una Copa del Mundo. Y el equipo de Miguel Herrera tuvo una muy buena primera fase también
para avanzar en un grupo que no era nada sencillo, en el que estaba un equipo como Croacia, que ya sabemos lo que significa Croacia, estaba el anfitrión Brasil, y México terminó avanzando. Ya después llegaría la eliminación contra Holanda en un caso y dolorosísima contra Estados Unidos en el otro. Yo estoy un poco contigo en lo que mencionabas. Yo sí quiero ver evolución del juego de México. Una cosa es no ser espectacular, pero sí me gustaría ver a un equipo mexicano con mayores ideas, al que a veces se le pueda complicar un partido. Es válido que se te compliquen los partidos, los rivales cuentan, y entendemos que en la eliminatoria lo que cuenta pues es ir sumando esos puntos para meterte a la Copa del Mundo. Lo que sí es un poco preocupante de la selección de Martino es que creo que hay una regresión. Creo que de la primera etapa de Martino al frente del equipo mexicano a lo de hoy, pues creo que jugaba mucho mejor esa selección. Claro, ahora hay partidos con mayor presión, con mayor exigencia, sobre todo si hablamos de eliminatoria. Y este equipo mexicano pues parece haber perdido un poco la identidad. No sé si el cambio generacional, el que esté buscando darle oportunidad a otros jugadores, pueda ayudar a esto, que poco a poco se vayan entendiendo. No es fácil con el poco tiempo que tiene un técnico de selección, un seleccionador, para armar un plan de juego. Tienes unos cuantos días para el primer partido, menos días todavía para el siguiente partido, pocos días para el siguiente partido, en este caso que son 3 ahora los que se están disputando, y no quiero justificar a la selección, por eso decía que sí me gustaría, como decías tú hace unos días, ver un poco más en cuanto a conjunción del equipo mexicano, ver más ideas, aunque, insisto, pues el equipo mexicano de la eliminatoria anterior, aunque consiguió muchos puntos y avanzó sin muchos problemas, pues dejaba muchas dudas en lo que hacía en la cancha, y después terminó consiguiendo lo que habían conseguido otras selecciones, que es avanzar a los octavos de final, incluyendo pues el histórico triunfo contra el en ese momento campeón del mundo, Alemania. Sí, aunque centrándonos justamente en ese tema, Juan Carlos, ¿no será que la selección ya es momento de que alguien, ya sea Gerardo Martino, el que venga posterior, de una vez por todas le plasme a la selección continuidad, un balance, el que esa selección que vimos en partidos amistosos en Europa sea más o menos lo mismo en eliminatoria, etcétera, que se puedan replicar las cosas, que haya una constancia en términos futbolísticos, porque creo que cuando no existe eso, Juan Carlos, nuestro tope ya lo conocemos. Ya conocemos que no vamos más allá bueno, por supuesto octavos de final, pero ya no vamos más allá, ¿no? O mejor dicho, ya no van más allá estos jugadores seleccionados nacionales, porque me da la sensación de que en algún momento hubo ese debate, jugamos como nunca y perdimos como siempre, y ahora es al revés. Pero yo creo que ya es momento de que esta selección te ofrezca una estabilidad en lo futbolístico. Yo sé que es complejo, yo sé que de pronto es una tarea un tanto difícil por lo que ya has manifestado, los tiempos son cortos, los jugadores van cambiando, etcétera, 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 pero me parece que en su momento sí lo han logrado otras selecciones. Y yo creo que si tomamos en cuenta las herramientas que hoy se tienen con jugadores en el viejo continente, más los grandes talentos que ya hay hoy, me parece que ya es una tarea que debe de llegar a cumplirse sí o sí, con Gerardo Martino, ¿no? O sea, siempre es el mismo cantar de siempre. Insisto, creo que lo único que falta es que llegue ese alguien para darle estabilidad en todos los sentidos a esa selección y pensar más allá de nuestro tope que ya conocemos todos. Ahorita seguimos platicando con eso, aunque también vamos a platicar con Campa regresando del bloque, porque los Leones están a la mitad del camino buscando un título más, sería el 5º en la historia de la franquicia. C. Rivera Deportes, para que estén en contacto con Christopher. De una vez les paso el Twitter del señor Campa, el Campa21, el de un servidor, JC Veraza con V y Z. Mándenos sus mensajes, con mucho gusto los leo. Ya han llegado algunos que voy a leer cuando regresemos de la pausa. 15:57. Continuamos por acá en Palabra del Deporte. Continuamos, amigas, amigos de Palabra del Deporte. Tenemos algunos mensajes en unos instantes. El de Abel Rodríguez nos manda saludos, escuchando lo del tenis. Rosendo Paulín, saludos. Mañana inicia la NFL, espero con entusiasmo, y también pronóstico para el Supertazón. Excelente tarde para ti. Por ahí también José me dice de lo de Cristiano Ronaldo. No me sorprende que sea líder en venta de playeras. Nada más hay que ver. No sé si es la persona con más seguidores de Instagram en el mundo, Cristiano Ronaldo. Eso lo dice todo, la popularidad que tiene. Saludos también a Marcos Serratos, que recuerda que su papá le contaba de los triunfos del gran Pelón Osuna. Y pues este tema de la selección, comentabas, Christopher, y antes de escucharme, me dicen por ahí que tenemos al señor Carrillo. Yo solo agregaría que creo que es difícil en un fútbol como el mexicano, en el que deja tú que hayan o no muchos jugadores mexicanos disponibles para la selección.
creo que cuando no tienes un trabajo homogéneo en las selecciones inferiores, una idea clara de a qué quieres que juegue el fútbol mexicano, de cómo quieres aprovechar el fenotipo del mexicano, las condiciones que tiene un jugador mexicano como técnico, como rápido, como habilidoso, pues creo que se complica el pensar en lo que tú quieres, Christopher, y a mí también me encantaría, pero pues cambias de técnico muy seguido y no tienes una idea clara como sí la tienen en España en selecciones menores, que llevó a que España dominara el fútbol mundial. Las selecciones menores de Italia tienen una idea clara, que desde las inferiores hasta la mayor. En Alemania lo mismo, en Inglaterra lo mismo, pasa lo mismo con Argentina, pasa lo mismo con Brasil, aprovechan al máximo ese talento. Entonces no sé qué piense, señor Carrillo, de lo que comentaba Christopher, pero me parece que se complica el tener una identidad del fútbol mexicano cuando creo, o de la selección mexicana, cuando creo que nunca se ha buscado tener una identidad como fútbol, y eso pues tiene que ver, si además le sumamos, a que normalmente cada 4 años máximo se nos va el técnico, y regularmente en el fútbol mexicano tenemos en un proceso mundialista 2 técnicos por proceso. Ha estado ocurriendo por lo menos en tiempo reciente. Te escuchamos, señor Carrillo, que querías opinar algo rumbo a tu cita, nos venías escuchando. Sí, no, bueno, nada más pues hacer un pronóstico de lo que puede pasar esta tarde, noche allá en el Rommel Fernández de Panamá, y me gustaría escuchar, compañeros, sus pronósticos para este partido. Adelante, señor Rivera. Pues mira, Pablo, yo creo que gana la selección mexicana de fútbol de manera ajustada, 2-1 le voy a dar. Yo, Veraza. Híjole, difícil. Me estoy inclinando por el empate, porque México ha estado ganando apenas, pero me iré por México. Decía bien Christopher que ese estadio no se le ha dado tan mal. Las condiciones de la cancha no son las mejores. Claro, son para los 2 equipos las condiciones de la cancha, aunque claro, cuando uno juega más a destruir que a construir, es más fácil jugar con esas condiciones. Me iré por un triunfo apretado de la selección mexicana. Bueno, ojalá que tengan voz de profeta, compañeros, porque de ser así, México sumaría 9 puntos en estos primeros 3 partidos. Vamos a pensar en el empate. Yo me voy a ver conservador con un empate, que es una cosecha de 7 puntos, maravillosa, porque solo de esos 7 un partido lo jugaste de local, y México tendrá la mayor cantidad de partidos de local en la segunda fase, digamos, de esta eliminatoria. Así es que, pues yo me inclino por un empate, y me atrevo a decir que consiguiendo otros 7 puntos en la siguiente convocatoria durante el mes de octubre, pues estaría México con 14 puntos, a la mitad de la eliminatoria, o poco menos de la mitad. Creo que sería súper benéfico para jugar los partidos con más calma, y lo que hemos dicho con antelación, precisamente en el sentido de lo que hablabas, Juan Carlos, buscar una definición, buscar un estilo de juego y buscar a los jóvenes, que ahí vienen los olímpicos y los demás. Ahora sí, les mando un fuerte abrazo, y aprovecho también para saludar al Campa 21, @el Campa 21. Buenas tardes, compañeros. Fuerte abrazo, mi querido Pablo. Fuerte abrazo. Ahí están los pronósticos. Campa, te saludamos con gusto. ¿Cómo queda la selección hoy? Ay, yo quisiera pensar que van a ganar. Sería espectacular arrancar 3-3, pero Panamá también arrancó bien, entonces yo sí creo que el empate no estaría tan mal, aunque bueno, empatar contra Panamá otros años se hubiera oído espantoso, ¿no? Pero yo creo que un empate no estaría mal, aunque sí, ojalá llegue el triunfo ya, que en los últimos, para que muy pronto llegue la calificación y que ya no se tengan que estar preocupando por rompiendo la cabeza, ¿no? Como pasó en otros procesos mundialistas. Sin duda, mi querido Campa, pero vamos a hablar de béisbol. Los Leones están a la mitad del camino. Ayer hablábamos de lo importante que era este partido para Tijuana. Ya Leones había hecho su tarea de robarse un partido, y lo digo en el buen sentido de la palabra, robarse el partido, ir a ganar como visitante para después tener 3 por lo menos en casa para ser campeón sin necesidad de volver a ganar fuera del Cuculcán. Y ahora pues lo han conseguido de manera sensacional. Yadir Drake, Joander Negrín lo hicieron muy bien. Drake, pues no es que haya bateado mucho ayer, pero con lo poco que bateó produjo 4 carreras. Negrín tuvo una gran salida, y de esta manera pues se ha dado el triunfo de los Leones, que se vieron abajo rápidamente, pero lograron reaccionar. Este equipo se ve muy bien, se ha puesto en posición para coronarse campeón por, si no me falla la memoria, Campa, y corrígeme si me equivoco, 5ª ocasión en la historia del béisbol de la Liga Mexicana de Verano.
Sí, el quinto título de Leones de Yucatán, que como bien dice, están en la mitad, están en una posición inmejorable porque, bueno, van a su casa, donde ganando 2 de 3 posibles juegos, la pudieran barrer, pudiera esto acabar el próximo viernes ahí en el Cucacán, pasado mañana, pero sí, están en una posición inmejorable. Ayer Toros tuvo la gran oportunidad de hacerle daño temprano a Joan Erdegrill, hicieron una carrera en la primera entrada, pero luego dejaron 2 corredores más en posición de anotar. En la segunda entrada dieron un extra base, dieron un hit increíble, increíble realmente que no hayan podido anotar en esa segunda entrada. Y después de eso, Joan Erdegrill se compuso una actuación de 7 entradas y solamente un ponche, lo que nos habla de lo dominador que estuvo Joan Erdegrill, pues de otra forma, no ponchando, sino pues que buscando que le hicieran contacto, probablemente rodados y elevados a los jardines. Lamentablemente para el equipo de Toros, pues pierden estos 2 primeros juegos en su casa, y realmente yo sí ya veo muy cuesta arriba pensar en que Tijuana va a ir a ganar 2 de 3 juegos del Cuculcán, donde, bueno, los Leones han demostrado que son fuertísimos. Por cierto, una cosa rara, Leones generalmente sus partidos en temporada regular son lo clásico a las 8, 7 y media, 7. Ahora tienen el tema de que hay toque de queda en Mérida. A las 11 y media ya nadie puede estar en la calle. Por eso los juegos de mañana y de pasado, que son jueves y viernes, van a ser a partir de las 6 de la tarde. Un horario mucho más favorable para la gente del centro del país que las 9 de la noche que tuvimos acá en Tijuana. Mi querido Manuel, te mando un fuerte abrazo. De este lado, Christopher Rivera. Manuel, leía además en redes sociales que esperaban una serie un poco más apretada, un poco más interesante, no con un arranque tan favorecedor para el equipo de Yucatán. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Esperabas algo más? Es que no, yo no creo que haya sido disparejo. Los 2 juegos han estado realmente en el hilo. Tijuana, te digo, ayer arrancó ganando. Fue en ese rally de 5 carreras en la quinta entrada lo que pues, lo terminó por matar. E incluso todavía con el 5-1 no se veía tan difícil que el equipo de Tijuana pudiera reaccionar. En la séptima entrada es donde vienen 2 carreras más y ahí prácticamente los terminan matando. Lo mismo, bien parecido a lo que pasó en el juego del primer juego, donde con el jonrón de Sebastián Valle en la séptima entrada, pues prácticamente ahí se definió el encuentro. Yo no digo no creo que han sido encuentros muy abiertos, aunque bueno, el marcador de ayer, si tú lo ves, 7 carreras por 2, parecería que sí fue abierto. Sí, obviamente el equipo de Tijuana lo veo compitiendo, lo veo inclusive pues pudiendo, ¿por qué no ganar 2 de 3 y forzar el regreso a la frontera? Pero sí, no, a como se vio el picheo de Leones, sí, y además pues van con sus mejores cartas, que es el caso de Jake Thompson y de Harman. Ayer Tijuana no fue por Teddy Stankovic, lo cambiaron de último minuto, y bueno, va a ser Teddy Stankovic el abridor el día del juego 3 allá en Mérida. Pues vamos a ver cómo le va a este pelotero mexicoamericano. Y después John Miller, que me parece la carta más fuerte de Tijuana. Yo creo que ese cuarto juego es el más ganable para el equipo de Tijuana. A esperar, mi querido Campa, ¿qué puede ocurrir? Necesitarán 2 buenas salidas de estos pitchers que nos acabas de mencionar, 2 pitchers que pues son de lo mejor que tienen. Jake Thompson lanzará por Leones, ya decías Teddy Stankiewicz irá por el equipo de los Toros de Tijuana, que también la historia no es benévola para quienes se van abajo 3-0, ya nos lo comentabas hace unos días, que únicamente... Sí, en los Charros de Jalisco de Paquín, de Cananea, perdón, de Cananea Reyes, nos decías hace unos días que fue el equipo que lo consiguió. Aprovechando que te tenemos, Campa, el día de hoy... el Salón de la Fama de Cooperstown ha inmortalizado a 2 jugadores más. El Salón de la Fama, al que es más complicado entrar, un Salón de la Fama en el que incluso se han dado años en donde no entra nadie, porque necesitas mínimo el 75% de los votos, y hoy han entrado 2 jugadores que pues me puedo considerar afortunado de haber visto sus carreras completas. Derek Jeter, por supuesto, brillante jugador, ganador de múltiples guantes de oro, 5 veces campeón de Serie Mundial, más de 3,000 hits en su carrera, uno de los grandes Yankees, el último... en su época se dieron grandes Yankees, pero creo que no hay más grande Yankee de la última gran época de los Mulos de Manhattan que él, por encima de Mariano Rivera, por encima de Jorge Posada, por encima de Bernie Williams, por encima de Andy Pettitte. Pongo a Derek Jeter, que era el capitán. Ahí va a quedar esa cosa que Derek Jeter no terminó siendo unánime por un solo voto. Ya lo hablamos eso hace un par de años, sí. cuando
se dio esta votación, y el caso de Mariano Rivera, que sí entró de forma unánime al Salón de la Fama. Concuerdo contigo, creo que Derek Jeter es la cara de esos Yankees tan ganadores a finales del siglo pasado. Sí, ganaron 4 de 5 series mundiales, ganaron en 96, después 97 no, perdieron aquel famoso partido contra Cleveland en el que los bichos, no sé qué bichos eran, invadieron ahí el Jacob Field y terminaron perdiendo. Le batearon a Mariano Rivera y después ganaron 3 series consecutivas, por ahí entre ellas a los Padres, a los Mets, también a los propios Bravos les volvieron a ganar. Era un out de ganar esa 4ª serie mundial, obviamente que a mí me trae muy buenos recuerdos. Sin duda, también llegaría la de 2001, y el otro es Larry Walker, el primer canadiense en ganar el más valioso, fue en 97, 3 veces Champion Bat, fue en múltiples ocasiones guante de oro, un jugadorazo, uno de los grandes zurdos de los últimos tiempos también, mi querido Campa. Sé que muchos dicen que gracias a jugar en Coors Field fue tan buen jugador. Me parece que Larry Walker fue un gran pelotero. Pero pegar la pelota en el Coors Field, o sea, si así no le es. pegas, no se va. Así es, porque si no cualquiera habría pegado los hits que pegó Larry Walker. Mi querido Campa, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y estaremos platicando contigo de la final del béisbol aquí en nuestro país, la Serie del Rey, el Campa 21, para que estén en contacto con el señor Campa. Fuerte abrazo. Saludos, nos conectamos mañana desde Mérida para los que me preguntaban. Ah, mira, qué bueno que se iba a estar por allá, mi querido Campa. Mañana platicamos, por supuesto. Ahí está el señor Campa. Nosotros nos vamos a la pausa. C. Rivera Deportes, el Campa 21, JC Veraza, para que estén en contacto con nosotros. Pablo Carrillo L, para que saluden al señor Carrillo. 16:12. Pausa, continuamos aquí en Palabra del Deporte. Continuamos, amigas, amigos de Palabra del Deporte. Gracias por los mensajes. C. Rivera Deportes, JC Veraza, para que estén en contacto con nosotros. Por ahí saludos, como siempre, a Estela Pérez Vargas. Saludos hasta Zapopan, Estela. Dice excelente miércoles a todo el equipo, a seguir cuidándose, y manda ahí a Charlie Brown. Me encantaba Peanuts, me encantaba Charlie Brown. Fan de Snoopy, fan de Woodstock. Lucy no me creía también porque cómo hacía sufrir al pobre Charlie Brown. Siempre le quitaba la pelota cuando le iba a patear y siempre caía el menso de Charlie Brown, pero me encantaba Peanuts. Ahora que ya viene, ya no falta tanto para... falta mes y fracción para Halloween. Siempre esperaba que pasaban el de la gran calabaza. Charlie Mills, solo para saludar, ya tenía rato de no escribir. Hablen de la NFL, la selección, ¿qué? Nos dice Abel Rodríguez, el Tri, dificultad de continuidad de un proyecto más allá de un mundial de 4 años o menos, cuando culturalmente hay muchos intereses y no se dan cuenta. No se cuenta con cantera nacional jugando en el primer circuito de manera regular, pero pues por eso decía yo que sería bueno tener pues una especie de continuidad, encontrar un estilo propio de las selecciones menores, pero sé que son proyectos diferentes. El técnico de la mayor a veces no tiene mucho que ver con las menores. Es cierto que el fútbol mexicano tiene muchos intereses y tiene demasiados partidos a veces que se disputan, que le aportan poco en lo deportivo al fútbol mexicano y mucho en lo económico. Y eso choca en el fútbol mexicano, que es un producto curioso. Todo lo que produce Christopher, la selección mexicana de fútbol, siendo una selección no mala, porque México no se puede considerar que la selección mexicana ha sido mala. Cuando pues siempre estás entre los 16 mejores de una Copa del Mundo, no es obra de la casualidad, porque ya en el Mundial no juegas contra rivales de la CONCACAF, que son considerados de un segundo, tercer, cuarto nivel, como lo quiera ver uno. Ya estás enfrentando a lo mejor que el mundo puede exponer en el escenario internacional, y México, de una manera o de otra, del 94 a la fecha, ha conseguido rebasar esos obstáculos, y sobre todo tomando en cuenta que del 98 a la fecha solo califican 2 equipos por grupo. Todavía en 94 a México le tocó un mundial en el que calificaban terceros lugares, aunque México terminó ganando el grupo, un grupo en el que enfrentó a 3 rivales europeos, algo extraño. Le tocó enfrentar a Irlanda, le tocó enfrentar a Noruega, le tocó enfrentar a Italia, y a pesar de arrancar con derrota en aquel partido contra Noruega en el RFK de Washington, terminó ganándole a Irlanda, empatando con Italia para avanzar. Entonces, el fútbol mexicano no es malo. Ahí está, es un fútbol competitivo, pero es cierto que, como bien mencionabas, se le ha complicado dar el siguiente paso. Y no me refiero a meterse un quinto partido, porque un quinto partido se puede meter algún país que no es potencia. Lo ha hecho Costa Rica, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Senegal, Turquía fue tercero de un mundial, Corea posiblemente con ayudas llegó a avanzar lejos en una Copa del Mundo también. Me refiero a consistentemente ganar partidos grandes que a México le han costado mucho trabajo, tanto en Copa América como en Copa del Mundo. Sí, totalmente. Y me parece que hace ratito dabas un apunte muy importante, Juan Carlos. ¿Y cuántas veces no nos hemos preguntado, bajo este apunte que has dado,
¿por qué no replicar esos buenos momentos de selecciones menores en selección mayor? Si ya hay una base. ¿Por qué? Porque no la saben trabajar los federativos. ¿Por qué? Porque no existe exigencia. Y cuando hablo de exigencia, fíjate, Juan Carlos, ayer escuchaba una entrevista que le hacían al Coco Basile, entrenador argentino, con una trayectoria impresionante y que tuvo la oportunidad de dirigir aquí en nuestro país a las Águilas del América. Sí. Decía, es que la exigencia no solamente va por parte del entorno inmediato de selecciones nacionales, ¿no? Va también por parte del entorno del conocedor del fútbol, del aficionado, del que pertenece a la prensa, el que te habla en radio, el que te escribe en periódico, el que te habla en televisión. Gracias a esa presión de quienes conocen de fútbol y allá son muy apasionados, pues le exigen a la AFA en este caso, oye, pues dame resultados en infantiles, en juveniles, en mayores. En todos lados hay exigencia, Juan Carlos, y aquí en nuestro país apenas ganamos una sub-17 y ya se cuelga la medalla a todo el mundo y se deja de trabajar. Cuando la tarea es replicar esos buenos momentos con una buena estrategia para que la selección mayor avance, dé pasos de progreso y efectivamente no necesariamente para ir al famoso quinto partido, sino para no ganarle una vez a Alemania, sino ganarle 2 veces, no ganarle una vez a Italia, sino ganarle 3 veces, ¿no? O empatarle a Italia, ¿no? Mejor dicho, entonces, o hacerle un buen partido. Hay que encontrar esa fórmula para que todo ello lleve al fútbol mexicano, a la selección nacional en este caso, a replicar esos triunfos importantes en mundiales, como ocurrió en Corea-Japón 2002, como ocurrió recientemente en Rusia 2018, como ha ocurrido en otras ediciones. Pero falta, mi querido Juan Carlos, que pongan atención y falta, yo sí creo, esa dosis de exigencia por parte de todos. Sí, bien lo dices, en Argentina pues la presión es diferente y la pasión con la que viven los aficionados. Pues me ha tocado, he conocido a muchos argentinos aquí en México y platicar con ellos de fútbol, cómo viven esa pasión y la exigencia y el conocimiento que tienen de su equipo y de los jugadores y de quién fue el técnico y quién viene de fuerzas básicas. Se vive distinto, entonces pues me parece que hay... Es que allá hablan de fútbol, Juan Carlos. Sí. Acá el periodista le pregunta al entrenador, oye, ¿qué opinas de que José de Jesús Corona está lesionado? ¿Qué opinas de que Orbelín Pineda, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Que se fue de farra, etcétera? No, allá en Argentina hablan de fútbol, le piden al Coco Basile, le pedían al Tata Martino, le pedían al que tú me digas, oye, ¿por qué pusiste como carrilero por derecha a este jugador? ¿Qué intención tenías con los 3 hombres de allá adelante? Acá, empezando por esa parte periodística, mi querido Juan Carlos, no existe ya en automático esa presión de entender de qué va el fútbol y de entender de qué va lo que pretende el entrenador y lo que pretende este producto llamado selección nacional o argentina o mexicana o la que me digas, ¿no? Empezando, me parece que por ahí se comienzan a dar ciertos puntos claves para entender el por qué no existe una presión y el por qué sí en otros lugares. Por acá nos dice Oscar Mantilla que por qué dedicamos todo el tiempo y energía a hablar del fútbol mexicano y de la selección. Mira, para empezar, a mí me encanta. Creo que ahora sí, mi estimado Oscar, somos libres en este programa de hablar de todos los deportes. A mí me encanta el fútbol, es mi deporte favorito y un alto porcentaje de aficionados en México son aficionados al fútbol, entonces creo que hay que darle su espacio también. Te diría que en el programa de hoy, no sé si no lo escuchaste completo, pero en el programa de hoy no abrimos hablando de fútbol, abrimos hablando de tenis, nos aventamos 15 minutos hablando de tenis y el bloque anterior, prácticamente todo el bloque anterior fue de béisbol. Ayer hablamos largo y tendido de béisbol, hemos estado hablando de tenis regularmente, hemos comentado algo de la NFL, el lunes hablamos de automovilismo. En este programa hablamos de todos los deportes cuando hay algo que mencionar y el tema de la selección ahí está, es un tema presente, la selección juega hoy. A Christopher es un apasionado del fútbol, el señor Carrillo es un apasionado del fútbol. Ya hablaremos de la NFL no ha empezado, ya hablaremos de la NFL, como siempre lo hacemos todos los años, le dedicamos muchísimo tiempo a la NFL, yo soy el primero que quiero hablar de NFL, es un deporte que me apasiona, es la liga que más disfruto del mundo, por encima de cualquier otra liga, incluso aún por encima de ligas de fútbol, siendo pambolero como mi deporte favorito, el fútbol americano como liga, la NFL es mi liga favorita, es la que más espero todos los años, estoy emocionado de que mañana arranca el fútbol americano en la NFL. Ya estaremos platicando. Mañana hablaremos del primer partido de la temporada. Ya hemos estado dando algunas notas al respecto. Y pues
creo yo que posiblemente si tú tuvieras tu programa, Oscar, y no te gusta el fútbol, pues no hablarías de fútbol. A nosotros nos gusta hablar de fútbol, conocemos del tema y pues nos apasiona también hablar de fútbol. Desafortunadamente vivimos en un país en el que se toman muy malas decisiones en el fútbol, en el que no somos potencia, es una realidad, en el que la liga, en mi opinión, deja mucho que desear. Hay muchos espacios de oportunidad, pero pues también lo hablamos y lo decimos, no echamos flores al fútbol cuando hablamos, pues lo decimos con conocimiento de causa y con lo que pensamos que podría ser el fútbol mexicano si se manejara de otra manera. Te agradezco mucho que hayas mandado el mensaje y por supuesto que vamos a estar hablando de la NFL largo y tendido durante pues los próximos 5 meses, aproximadamente los 4 de temporada regular, con sus 17 partidos de temporada regular y toda la postemporada. Gracias, Oscar, por enviar el mensaje. Y ya estamos por irnos, señor Christopher Rivera. Algo más que tengas por ahí. Sí, alineación de México esta noche. Te vas a poner contento, mi querido Capi. Funes Mori va como titular. Estará acompañado de Orbelín Pineda, que estará sustituyendo a Alexis Vega, y del otro lado el Tecatito Corona. Como defensores, o bueno, más bien en el medio campo. Te digo que espero más de ese tridente. Hasta ahora ese tridente, esos jugadores, sé que Orbelín tiró muy bien el penal el otro día, pero aparte del penal, muchas imprecisiones pasando la pelota. De Tecatito, aparte del túnel que le metió a Brian Ruiz, muy poco, y de Funes Mori menos todavía que los otros dos. Entonces creo que tienen una deuda esos 3 futbolistas en el partido de esta noche. Bueno, pues van a estar justamente esta noche, mi querido señor Juan Carlos Veraz, allí en media cancha, Andrés Guardado, Jonathan Dos Santos, Carlos Rodríguez, y bueno, Romo, por supuesto, que estará sustituyendo a un hombre como Edson Álvarez, César Montes, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, parte de la defensa, obviamente entre centrales y laterales, y todavía no se estará confirmando prácticamente en último momento si el Chaca Rodríguez estará por el sector de la derecha. Muy bien, muy bien. Algunos resultados a destacar en la eliminatoria de Europa. Le ganó España a Kosovo, era fundamental para España ese triunfo, se combinó con la derrota de Suecia. Italia, que había empatado los 2 partidos anteriores, hoy golea a Lituania y se le combina que Suiza no le pudo ganar a Irlanda del Norte. Ganó Bélgica también el día de hoy, empataron Polonia e Inglaterra y Alemania goleó a Islandia, equipos que van rumbo a la Copa del Mundo. Mi querido Christopher, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y mañana platicamos de béisbol, de tenis, de fútbol americano y de lo que haya ocurrido con la selección. Con muchísimo gusto, Juan Carlos. Buenas tardes para todos. Hasta mañana. Fuerte abrazo al señor Christopher Rivera, C. Rivera Deportes. Gracias, Ulrich. Gracias, mi querido Dave. Por ahí andaba Otto. Ya veo al Pingu allá atrás. Ya veo a Toñito. Ya veo al señor Portilla, que también ya viene con Cristian Moreno y todo el equipo de Autos en Imagen. Gracias a Ale García, por supuesto, como siempre. Y especialmente gracias a ustedes por estar con nosotros y por enviar sus mensajes. Nos vamos. Ya decía, se quedan con Cristian, todo el equipo Autos en Imagen. Y nosotros los invitamos mañana a 3:30 de la tarde. Palabra del Deporte. Por favor, síganse cuidando mucho.